Y también como este tema de que, bueno, ahora que sabemos que necesitamos una nueva normalidad, pues es el momento como para adaptarnos a otros espacios, ¿no? A tener estacionamientos para bicis en todas las empresas, ampliar las banquetas, o sea, cosas así que son relativamente sencillas, pero que si todas las personas empiezan a adoptarlo así tan fácil como se adoptó el uso del cubrebocas, por ejemplo, pues es más fácil como tener como este cambio que necesitamos. Tripulantes del multiverso, todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es el Show Singular. Champions, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Show Singular. De este lado, Eder Delgado. Y hoy nos acompaña Ana Pasada. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, qué bueno. Y fíjate que últimamente hemos estado aplicando una técnica para presentar a nuestros invitados y es leer su biografía en Instagram o en Twitter. Así que te vamos a mantener con la tuya. Y Ana Paz es amante de las ciudades y la arquitectura. Trabaja y colaborado con La Banqueta Se Respeta, es de Monterrey y actualmente está en Guadalajara. ¿Cierto o no es cierto? Cierto, cierto. Oye, y bueno, ¿cómo empieza este rollo de tu pasión, bueno, con lo que hablábamos ahorita de lo de las banquetas y el asunto del peatón y demás? Y supongo que viviendo en una ciudad como Monterrey y ahora estando en Guadalajara, pues ha de haber como una dinámica interesante ahí de lo que has visto, ¿no? Pues yo creo que lo llevaba en las venas, porque uno de mis abuelitos era vendedor casa por casa, entonces se la pasaba caminando todos los días y luego ya cuando yo lo conocí, que ya estaba muy viejito, se la pasaba caminando en la casa así como alrededor, porque pues toda la vida se la había pasado caminando todo el día, entonces ahora caminaba como por dentro y como que siempre me gustó salir así como que nada más a caminar al parque o a la iglesia o lo que fuera que iba de niña, y ya que estaba en la prepa, que tuve como cierta autonomía, me daban permiso como de irme al centro así a vagar nada más, y pues ya le fui agarrando el gusto, luego empecé a tomar muchas fotos de cómo estaba todo, como siempre leí mucho, como que notaba ciertas diferencias de la experiencia que tenían las personas de las que leía en su ciudad a la que tenía yo y demás. Y luego, pues eventualmente entré a estudiar arquitectura e inevitablemente empecé a saber ya como más específicamente cómo funcionan otras ciudades, cómo son otros espacios, otros centros históricos y demás. Y pues ya me hice activista de las banquetas. Ok, qué padre. Y también otra, pues a ver, andando ahorita un poquito más, contadas de tu abuelo, etcétera. ¿Tú te acuerdas en esta época cuando eras chiquita, algún personaje de la cultura pop, alguna caricatura, algo que sientes que te haya influido también como a fortalecer este como espíritu activista que desarrollaste después? Pues casi no me dejaban ver la tele. Entonces eso es porque la muchacha estaba afuera todo el tiempo, ¿no? O sea, veía como 1 hora diaria, tal vez 2, hacía lo mucho, y yo creo más bien me afectó que yo siempre viví como muy lejos de la escuela. Okay. Entonces yo veía que mis compañeros llegaban caminando y así, y ya cuando me dejaron irme caminando a la escuela, pues era así como una distancia larga, y se me hacía padre, y era como el momento en el que a los 10 años era completamente libre y mi mamá no estaba conmigo y yo podía decidir qué camino tomar, que nada como que hubiera muchísimas opciones, pero pues sí, ahí como empiezas a tomar tus decisiones rebeldes en vez de irte por donde era el mercado que te dijo tu mamá, te ibas en la cuadra que te llegó así. Entonces, y
pues sí, como que eso ya me fue como formando el gusto. El vivir lejos me hizo aprender a disfrutar los trayectos caminando. Qué padre. O sea, el tema de la arquitectura también siempre vino como de la mano con esto, ¿o hubo alguna otra influencia que te llamó la atención para decidir esa carrera? Pues es que en secundaria entré a una secundaria técnica y no me dejaron entrar a electrónica porque era nada más de hombres. Entonces entré a dibujo técnico o dibujo industrial. Y pues ahí empecé como a hacer planos, bueno, no tanto planos, sino como dibujos así, tal cual de piezas y espacios y cosas, ¿no? Y además mi papá siempre ha trabajado en cosas relacionadas a la construcción, porque diseña sistemas de aire acondicionado y así. Entonces siempre ha hecho planos, ha ido a obras, abre edificios, decía, aunque él no es arquitecto ni ingeniero civil. Como que esa cercanía y como que siempre fui medio creativa, pero tampoco talentosa, entonces dije, bueno, pues de estudiar música y no como triunfar tanto o ser artista y tal vez no tener tanto talento, pues el punto medio es arquitectura, porque es suficientemente amplio por si me aburro de la construcción, pero a la vez como que requiere cierta como que cierta sensibilidad, ¿no? Hacia lo que es el diseño, la creatividad y demás. Entonces, pues por eso escogí arquitectura. No sabía el asunto de tu lado artista que tenía así como guardado, bueno, ni tan guardado porque pues sí lo intentaste, dices tú que no funciona tan bien, pero o sea, como en esta visión de arquitecto, ¿no? Con esta visión como de artista, mucha de la gente dice que el tema de los espacios públicos, también el aprovechamiento va de la mano con esta versión estética, ¿no? del lugar, o sea, si ese lugar está como medio feo, pues genera como sentido de inseguridad y no te da tantas ganas quizá ir al parque si está de cierta manera, pero cuando está como un asunto como un poquito más, pues más bonito, más cuidado, la gente como hasta más participativa, pues genera cierto impacto. ¿Tú crees que eso sea cierto o es pura mentira? Pues que mucho tiene que ver con los prejuicios de las personas que diseñan, tanto de las personas que habitan alrededor del espacio público, porque a veces, pues en la escuela ves así como una visión muy occidentalizada de cómo debe ser un espacio público, donde hay pasto San Agustín, siempre verde y así llanos gigantes, pero pues en el contexto regiomontano, por ejemplo, mantener tantos metros cuadrados de pasto siempre verde, pues es caro, ¿no? Sí, no, o además de que es caro, pues es poco sostenible. Entonces, ya como que tu tarea como arquitecta o diseñadora de espacios urbanos, pues es ver que toda esta complejidad de lo que es del lugar, lo que acepta la gente o lo que le gusta a la gente que va a visitar el lugar, y lo que tú sabes que es lo más adecuado tanto para que sea sostenible como para que pueda adaptarse a los cambios de las épocas y demás, pues hacer como este híbrido donde todo pueda estar en balance, no nada más llegar y decir, no, pues aquí vamos a hacer otro Paseo Santa Lucía, cuando no tiene nada que ver, ¿no? Como el área, y que el Paseo Santa Lucía pues es una copia del Riverwalk, y el Riverwalk seguramente es una mala copia de Venecia o algo así, ¿no? Entonces es como la copia de la copia de la copia y ya. Sí. Algo bien alterado. Pues sí, no, y tienes razón, o sea, yo nunca he entendido también, por ejemplo, en esta región tan semiárida o árida que es Nuevo León, de repente te encuentras palmeras en otro lado que ocupan muchísima agua también. Si por si no tenemos agua, estamos como explotándola de otros lados y súper también de acuerdo con lo que mencionas en el sentido como los prejuicios. En tu lado activista, ¿qué prejuicios sentías que el regiomontano tiene más arraigados, ¿no? Y que un poquito trataron de cambiar con los proyectos que estaban sacando? Pues ¿cómo decirlo? Como este amor por el auto, ¿no? Como toda la cultura que hay detrás del auto, que lo ves incluso en los anuncios de diferentes modelos, ¿no? De que vas así, el hombre exitoso de traje, en coche elegante, en una ciudad desierta donde nadie cruza la calle o así, o eres un hombre de familia con el auto más seguro del mundo en una ciudad vacía también, ¿no? Como todo esto de la aspiración a tener estos
que serán 10 metros cuadrados o menos para ti solo, con X caballos de fuerza, que en el velocímetro llega hasta 220 kilómetros por hora, cuando en las zonas urbanas no puedes llegar a más de 50 por reglamento. Entonces es como toda esta idea de lo grandioso que es el auto, que incluso hay muchas personas que piensan que andar en auto es un derecho, estacionarse es un derecho, tener un carril exclusivo es un derecho. Entonces en el momento en el que le mencionas, oye, pero es que también hay gente que camina, hay gente que anda en bici, tienes que hacer altos porque hay gente que tiene que cruzar la calle y demás, ahí es de que, no, pero ¿cómo me voy a tardar 2 segundos más? Y así, entonces, como toda esa idea muy, muy, muy arraigada justo de la cultura pop y demás, es así como lo que nos hace topar. Sí, pues totalmente. Y ahora con ese asunto del coronavirus y la pandemia y pues como de esta necesidad de la gente de pues, salir a trabajar, acá al menos lo que pasó en Nuevo León era que las autoridades dijeron que, bueno, sí vamos a habilitar el camión, el metro, etcétera, con las medidas de sana distancia, entre comillas, ¿no? Porque ¿cómo vas a cuidar, como de cierta manera, eso, ¿no? Y estaba seguía la cultura del automóvil, que pues igual no es sostenible y es gran parte como del impacto ambiental que está generando. ¿Cuál es esta visión de ahora? ¿Cómo empezamos a conciliar como el aprovechar un poco más el espacio público y salir y caminar y tomar el transporte público y demás en situaciones como estas que nadie había previsto anteriormente, ¿no? Sí, pues bueno, digo, en el contexto del coronavirus todos los días estamos aprendiendo. Sí, totalmente, ya llevamos que 6 meses, sí. Entonces, respecto al transporte público, hay estudios donde están comprobando que el transporte público no es el foco de contagio más grave en las ciudades, sino más bien gimnasios, restaurantes, otros lugares encerrados donde las personas interactúan, están hablando y pasan mucho tiempo, ¿no? Entonces, un primer, yo pienso, error que ha tenido como todo este lado activista de la movilidad ha sido que algunos de los argumentos se han desgiversado o tal cual han sido así explícitamente en contra del transporte público para tratar de posicionar la bici, cuando el camino es tener opciones además de la del automóvil para que las personas se bajen del coche y anden en bici, caminen, suban al camión o cualquier otra opción, ¿no? Entonces, justo esta satanización del transporte público por temas de salud que ni siquiera se han comprobado, pues hace como que sea mucho más complicado convencer a las personas a bajarse del auto, porque entonces la única opción que les queda es andar en bici, y en el caso específico de Monterrey no hay infraestructura para la bici, entonces pues vemos como el círculo vicioso de pues yo ando en auto porque no puedo andar en bici, no puedo andar en bici porque no hay infraestructura porque mi auto necesita infraestructura, entonces siempre ando en auto, ¿no? Entonces la ventaja de Monterrey es que existe, por ejemplo, el Biciplan, que es este plan maestro de vías ciclistas metropolitanas, que está incluso por fases y que tiene pues una cobertura de varios municipios que se podría empezar a trabajar y que justo el coronavirus es una excusa para acelerarlo, ¿no? No tanto como hacer 800 metros de ciclovía en Cuauhtémoc, que obviamente no va a funcionar porque no conecta ni es integral ni ha tenido como un diagnóstico previo de que ahí debe empezar, pero sí analizar las fases donde se supone que debe empezar el biciplan, que es alrededor de la ecovía y en el centro con un sistema de bici pública, ¿no? Entonces, empezar a ver las maneras de acelerar como todos esos proyectos que ya existen, buscar la manera de desincentivar los viajes en auto, ya sea con todo este tema del home office que se ha estado como pues evolucionando, ¿no? Y que justo ha reducido mucho los viajes en auto. Y también como este tema de que, bueno, ahora que sabemos que necesitamos una nueva normalidad, pues es el momento como para adaptarnos a otros espacios, ¿no? A tener estacionamientos para bicis en todas las empresas, ampliar las banquetas, cosas así que son
relativamente sencillas, pero que si todas las personas empiezan a adoptarlo así tan fácil como se adoptó el uso del cubrebocas, por ejemplo, pues es más fácil como tener como este cambio que necesitamos. Sí, totalmente. De hecho, a mí lo que me ha tocado ver en mi pequeño círculo es esta parte que mencionabas de la gente no usó tanto el auto, y también como este boom medio que se dio de cierta manera positivo con el tema de fomentar un poco más el deporte, ¿no? La gente se sentía pues enclaustrada en su casa, con ansiedad y demás. Pues, se encontraron como maneras de caminar en el parque o hacer bicicleta, aunque sea en la misma cuadra, pero como una alternativa para hacer deporte primero, ¿no? Y un poco también lo que he visto con la gente esta que lo empezó a practicar es que pues lo fueron como adoptando ahora como un hábito, ¿no? Y ya tratan de hacerlo como un poquito más seguido, y ojalá, como tú dices, pues esto vaya formando esta nueva manera de poder movilizarnos ya pensando como a más largas distancias. Pero es que para la gente que nos escuche, que no ubique Monterrey es horrible para andar en la calle, ¿no? O sea, de hecho ahorita platicábamos con Ana al inicio, porque me presumí que ahorita está en Guadalajara y que pues no hace tanto calor como acá. Acá allí, supuestamente ya pasamos la canícula y siguen habiendo 40 grados. Entonces, pues es complejo también. ¿Cómo le llegas a la gente con un ambiente donde, como dicen, tienes la infraestructura y tampoco el clima te deja para poderlo hacer como de la mejor manera? Pero a lo mejor tú, que viviste como un poco más de cerca y formaste parte de Pueblo Bicicletero, ¿cómo fue ese proceso también de armar una comunidad que creara y propusiera cosas y que pues rompiera un poco con la norma, ¿no? Pues yo no formé parte de Pueblo Bicicletero, o sea, sí he sido ciclista urbana en Monterrey, más bien estaba en la banqueta se respeta, pero juntas pues estuvimos en temas como la Semana de la Movilidad, la Ley de Movilidad y otros proyectos de espacio público y demás, ¿no? Y pues está como pues complicado, ¿no? Sí, porque claro, justo eso que dices del calor es como la primera excusa, pero también andar en coche no te salva del calor, o sea, quien no ha llegado aunque te traiga clima como con la espalda sudada porque te da sol de frente y demás, o sea, estás en un pequeño hornito con el parabrisas así como maximizando el calor del sol de Monterrey y demás. Entonces, aparte tenemos todo este calor porque la misma ciudad es una isla de calor con tanto asfalto que hay, en tantos carriles, en tantas calles y demás, ¿no? Entonces es como buscar la colaboración y demás ahí con toda la rajita, porque al principio como que sí estaba muy marcado que nosotros nada más hacíamos cosas peatonales, ¿no? Y todo era nada más explícitamente de la banqueta y la banqueta como objeto de estudio y ya. Pero eventualmente pues tuvimos que ir evolucionando y estudiar ahora sí como la movilidad, la seguridad vial, los espacios públicos, temas de género, incluso nosotros nos quiero estudiar, porque justo la calle es algo multidimensional que tienes que ver desde muchas perspectivas, ¿no? Entonces, así fue como nos fuimos contando con la Brasilia. Sí, totalmente. Y ahora que hablamos de Guadalajara, ¿cuál ha sido como esta visión comparada entre ambas ciudades? ¿Tú crees que alguna va un poco más avanzada en el tema del uso del espacio público como peatones y demás? ¿O crees que las dos están muy mal o muy bien a comparación de niveles no sé? Pues mira, si yo estuviera en Monterrey ahorita, yo hubiera ido allá a coworking. De mi casa, bueno, de donde vivía a coworking son máximo 10 calles. Okay. Y en esas 10 calles, si hubiera ido en bici, no habría ni un solo metro de ciclovía, ni carril compartido, ni calle compartida, ni nada de nada. Y yo ahorita estoy en un lugar que está como a 2 kilómetros, no, a 3 kilómetros de mi casa, donde vivo ahorita en Guadalajara, y el 90% del camino fue en una ciclovía confinada. Entonces fue un trayecto muy distinto de como hubiera sido en Monterrey, pero en ambos casos tengo que tener mucho cuidado en las esquinas porque los automovilistas siguen pensando que no existe nadie más que ellos, ¿no? Pero es muy diferente que en la esquina, para que un auto vaya a dar vuelta, tenga que ver una ciclovía confinada, a que vea un auto estacionado en la banqueta donde no debe estar y luego sale una bici de la calle que está
como esquivando uno que está en doble fila y demás, porque no tiene un espacio para ir seguro, ¿no? Entonces, en ese sentido, en Guadalajara se ha hecho una inversión muy, muy, muy grande en hacer infraestructura para la bici, y la verdad es que se nota, hay como muchísimas personas en bici. Digamos que mi punto así de medición es cuántas mujeres hay en bici, a qué horas andan en bici y de qué edades, ¿no? Entonces me ha tocado ver a niñas en bici de noche, entonces es un lugar muy, muy, muy ciclista, pero sucede lo mismo que sucede, por ejemplo, ahorita en Monterrey con la ampliación de banquetas y demás. Es un tema que sucede en ciertos sectores exclusivos bajo ciertos parámetros del desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, si tú en Guadalajara te vas a los límites con otros municipios o a la periferia de la zona metropolitana, pues está igual de feo que va a estar ahorita Podaca o Suazo, ¿no? Entonces, es un tema de ciudades mexicanas, de la expansión y demás, pero pues al menos en Guadalajara, en el centro, puedes andar a gusto en bici. Claro, es sí. como la diferencia. Y creo que eventualmente son ciudades comparables, porque Monterrey y Guadalajara son también de las principales ciudades en México. No sé cuántas personas hay en Guadalajara, y área metropolitana. Hay como, no sé, 300,000 personas más. O sea, es muy, muy, muy comparable en cuanto a cantidad de personas y también en cuanto a desarrollo económico. Sí, entonces ahí hay una vía como muy, bueno, una vía peatonal y de movilidad, pero un camino ya armado que podría ser como interesante empezar como, estamos replicando cosas de la copia, de la copia, de la copia de otros lados, que no sé si nos están dejando algo interesante, pues mínimo ver qué estamos haciendo como en nuestro mismo país, con cosas que realmente están teniendo un impacto positivo, ¿no? Y se me hace también muy padre como este indicador que estás ahí, no sé si te lo inventaste tú, esto de qué mujeres, cuántas y en qué horario están saliendo. Creo que esto hasta podría convertirse como ubicas esta medida también de cuánto vale una hamburguesa de McDonald's en varios países para medir no sé qué rayo económico. Así va a ser tu versión para la movilidad, ¿no? Porque recientemente ha habido, menos en Monterrey, y si durante ese tiempo que mencionaba que muchas personas mejor están aprovechando para salir más, pues accidentes, ¿no? Y accidentes fatales con temas de auto y de personas pues, que van en la bicicleta, etc. Y creo que casualmente esas dos personas eran mujeres, según recuerdo. Entonces, como dices tú, el asunto de la cultura del automovilista que cree que tiene el derecho a pues usar como todo el espacio porque es el rey de la calle, pues es muy compleja, ¿no? ¿Cuáles crees que son como las alternativas para empezar como a transicionar un poco más eso? O sea, como, no sé si sea como un aspecto como hay que delimitarles más cosas, o hay que subirles el pago de no sé qué, o qué se te ocurre que podrían ser como las alternativas para poder fomentar un poco más de, no sé si respeto, no sé cómo, al entorno en general, ¿no? Pues igual que lo que te mencionaba de la calle, que es multidimensional, pues igual tiene que verse como desde diferentes frentes, o sea, desde la educación vial, que por ejemplo, no sé si ¿tú manejas? Yo manejo, sí. ¿Y has leído el reglamento de tránsito completo? Sí, cuando se queda la licencia. Y nunca lo has vuelto a leer, o sea, de 2015 para acá no lo has leído. Tú no sabes que hay un nuevo reglamento. No, mira. En 2015 se homologó, entonces cambiaron varias cosas. Entonces, de la mayoría de las personas a las que les pregunto si han leído el reglamento, me dicen que no. El año pasado estuve dando clases, nadie de mis alumnos había leído el reglamento, entonces la primera tarea era leer el reglamento de los que manejaban, que eran todos. Y excepto en un grupo había una chava que no manejaba, nada más ella no lo leía, pero los demás. Entonces es como, pues este primer paso, ¿no? Desde el rol que cada quien cumple en la calle, pues saber cuáles son como tus responsabilidades, tus obligaciones y demás. Entonces, las personas que manejan son las personas que causan, bueno, las que representan mayor peligro, porque van en una máquina de 1 tonelada que tiene, pues, no sé, 100 caballos de potencia, que con que inclinen tantito así el pie ya pueden matar a alguien que esté adelante, ¿no? Entonces,
como que ese grado de responsabilidad tiene que entenderse desde quienes manejan. Estar consciente siempre de que podrías matar a alguien si no vas poniendo atención en el camino, no tienes que hacer ninguna otra actividad mientras estás manejando. El mensaje de WhatsApp puede esperar a que te detengas en el auto. Si en verdad te urge contestar una llamada, pues oríllate y demás. O sea, darle el valor a la vida de las personas que conviven alrededor de ti en la calle, ¿no? Y también, pues justo eso, si tú estás en este rol de automovilista, jamás nada en la vida te va a salvar de que seas peatón alguna vez. Incluso, aunque haya estacionamiento al lugar al que vas, tienes que caminar del coche a la entrada de tu casa a la entrada, aunque casi todas las casas tienen la cochera enfrente, pero suponiendo. Del lugar en el que estés tienes que caminar, a veces tienes que cruzar la calle y demás. Entonces, por ejemplo, cuando alguien va a un centro comercial, de donde se baja a la entrada del centro comercial es súper peligroso, porque todas las personas están distraídas buscando el cajón, pensando qué van a comprar, lo que sea, y es como un escenario en el que se puede visualizar muy claramente que tienes que ponerte en los zapatos de quien está caminando también y estar siempre atento. Y ahora, de parte de quienes manejan y quienes no, ¿cómo podemos crear como una comunidad más amigable con el peatón y demás? Pues respetando las banquetas, primeramente. Sí, sí. No estacionándote en los lugares para personas con discapacidad, y justo también apoyando todo este tipo de proyectos que son ampliaciones de banquetas, ciclovías, etcétera, etcétera. Cuando ves a una persona que va en bici, si la vas a rebasarla al menos con 1,50 metros de distancia, no exceder el límite de velocidad. O sea, son cosas bastante sencillas que incluso nos hacen pues pensar, o que yo creo que incluso se podría comprobar que ni siquiera es necesario invertir tantos millones en infraestructura, porque si todas las personas respetaran el reglamento, no habría necesidad de que hubiera un carril combinado para bici, porque se puede ir en bici en la calle, aunque no haya ciclovía. Pero pues justo esta peligrosidad de que las personas no están conscientes del peligro que representa manejar y demás, hace que sea necesario que tengas ahí un caminito confinado, pues con el confinamiento respectivo en cada ciudad y demás, o que tengas como toda esta infraestructura que también representa una inversión que, si la invirtieras en poner todas las multas de todas las infracciones que se cometen todos los días en todas las calles, entonces es como empezar a cuestionarnos qué ciudad es la que estamos nosotras mismas promoviendo, tanto con la manera en la que nos movemos como con lo que nosotros consumimos, apoyamos o promovemos. Sí, ahora que mencionas esto de las multas, también me acuerdo que, ahora pregunto si eran ustedes, porque luego no la voy a estar, me sentí como Pedrito con mayonesa McCormick, ¿qué es, Mansur? Eran esas como imágenes tipo multas ciudadanas, que eran como stickers, que eran los carros, ¿no? Cuéntanos un poquito de ese rollo, ¿cómo salió la idea y qué tal les fue? Pues se lo copiamos a un colectivo de aquí de Guadalajara, de hecho. Ajá. Y de hecho, no estoy 100% segura, pero según yo fue idea de Iván, que está por ahí. Y la idea de las multas ciudadanas es justamente de ciudadano a ciudadano, decir, bueno, pues hay como toda esta laguna legal de quién son las banquetas, hay como esta falta de autoridad porque están ocupados en otros asuntos que no son por el bien común y demás. Pero yo sé que tú estás haciendo algo malo, entonces ten este papel que dice que lo que estás haciendo mal, y que vienen, ya la última versión venía el artículo en el que viene donde no te debes estacionar y demás, ha tenido como varias versiones esto de la multa ciudadana. Entonces, en nuestra experiencia, tiene muchísimo más valor que sea una persona igual que tú la que te da la multa, a que sea un agente vial el que llegue y te da la multa, porque todos tienen la misma narrativa de no, es que corruptos y no sé qué, que nada más se están juntando para las campañas, y es un tema así de para sacarnos dinero y no sé qué, que puede ser que sí, porque la verdad es que hay bastante corrupción, pero también iban a exceso de velocidad, o también estaban estacionados en la banqueta. Entonces, ¿por qué te tuvo que parar un agente de tránsito si no hiciste nada malo, según tú?
Entonces es como todo esto de, no, pero las antialcohólicas y mi derecho a libre tránsito. Pues sí, el derecho a libre tránsito es para las personas, no para los coches. Lamentablemente sí están dentro del marco normativo las antialcohólicas, además de que está comprobado, al menos en San Pedro, que han reducido enormemente la cantidad de muertes en hechos viales por la madrugada. Entonces, todo lo que hay detrás como para prevenir la muerte de las personas, pues es lo que debe de movernos como para pues no esperar a que un agente vial nos ponga la multa, o no tener que traer nosotros siempre ahí el bonche de multas ciudadanas para estar poniéndolas por todas partes. Que de hecho se institucionalizó hasta cierto punto, porque en San Nicolás, en algunas colonias con los comités de vecinos, se les entregó, pero estaban foliadas y traían un talón. Entonces se ponía la multa, se ponía quién era, dónde era, quién había hecho las placas del coche, y como para la tercera multa ciudadana ya llegaba la gente de tránsito y le decía, oye, tú llevas 3 ya, o sea, ¿qué onda? Ya te pongo esta, justo porque estaba el respaldo ciudadano de que sí había cometido una infracción. Porque pues obviamente la autoridad no tiene como que nada de autoridad moral en la sociedad, entonces es como una manera de nivelar ahí las cosas. Sí, sí, y esto es un tema. Yo también quería preguntarte tu opinión, siendo activista con esta visión y colaborando, trabajando, no sé de qué manera, pero con el gobierno. O sea, ¿qué tan abiertos o cerrados estuvieron como el asunto de ya vamos a ponernos las pilas? Pues no se han puesto las pilas, como puedes verlo si sales ahí a la banqueta, ¿verdad? En este preciso instante. Entonces, es complicado, porque yo soy de la idea de que el sistema está mal, hay que derribarlo, y es el capitalismo, sí, el origen de todo lo malo que hay ahorita en la sociedad, el neoliberalismo y el patriarcado y demás. Entonces, existe como toda esta visión de que se debe de cambiar absolutamente incluso la manera en la que nos gobernamos o que nos organizamos, pero también existe el presente, el ahora, ahorita, qué está pasando y cómo estamos organizados ahorita. Entonces, para el ideal, pues sí, obviamente siempre he estado trabajando en otros grupos con otras personas y con otras actividades para este tema del sistema, ¿no? Pero en la urgencia, para las personas que no tienen tiempo de organizarse, para quien quiera pueden pensar en que otro mundo es posible porque están ocupados viajando 6 horas de ida y venida a su trabajo y demás, pues hay temas urgentes que hay que resolver, y que la única manera de resolverlos pues es por esa vía, ¿no? Que también yo siento que te pone como que en una disyuntiva en la que puedes terminar siendo como que tibia porque estás colaborando con el gobierno, pero lo que te estás promoviendo pues es algo como muy antisistema y demás, de pues caminar es nuestra revolución y demás. Pero pues también hay que saber como hasta dónde, ¿no? Hasta dónde vas a colaborar y demás, porque también el colaborar con el gobierno es cansado, porque a nosotros no nos pagan por hacer ese trabajo de gestión. Y es un trabajo muy pesado de gestión, que es de explicarle a la gente qué es una banqueta, cómo debe ser una banqueta, cómo funciona el reglamento, o sea, cosas que es a veces increíble que las personas que están en esos puestos no lo sepan, o sea, que sean así de insensibles, que puedan llegar a pensar que los puentes peatonales son la única solución para cruzar una calle cuando están completamente enterados de que los puentes peatonales se ponen porque es un tema de 100,000 pesos al mes para las arcas del gobierno o para las empresas de publicidad que juntaron para la campaña del que ahorita es alcalde, cosas así, ¿no? Entonces, estar cuestionándonos todo el tiempo, pero también resolver las cosas de toda esta urgencia. Por ejemplo, el Biciplan, el Biciplan lleva desde 2014 así en un cajón. Y el año pasado estuvimos en pláticas de que se iban a bajar 1 millón, no, que se van a bajar 2 millones para hacer el proyecto ejecutivo. No, que mejor bajen 4 millones y alcanzamos a hacer la fase 1 y no sé qué, y así total. Ese dinero que supuestamente se bajó nunca apareció, nunca se puso la fase 1. Y ahora aparecen estos 800 metros de ciclovía que no llevan a ninguna parte, donde probablemente se van a gastar 5 millones, muy cerca del 2021. Entonces,
pues sí hay que hacer ciclovías, pero pues también sabemos cuáles son sus modos. Entonces es complicado porque, por ejemplo, para una intervención táctica nosotros terminamos trabajando más con participación ciudadana del municipio de Monterrey que con vialidad y tránsito, porque vialidad y tránsito no entendía la importancia de mejorar ese cruce ahí cerca de la estación de hospital de Itacuna. Entonces es muy desgastante. A veces ni siquiera sé si valga la pena, pero claro, pues que también tienen como fecha límite de 6 años, 3 años, y pues, claro. Entonces, ¿qué motivación hay para ciertas personas que participan como en este sistema para realmente como meterle tiempo y esfuerzo? Porque muchas de las veces son de las cosas que no te ganan votos, ¿no? Al contrario, hasta te los pierdes, sí. o le quedas mal al de la ayuda en la pre-campaña, como mencionas, en la campaña. Entonces cada vez como se vuelve más complejo ahí poder trabajarlo. Pero pues qué fregón que como sociedad tengamos como tanta posibilidad de participar y formar parte de esto, ¿no? Como lo que mencionabas, de estar en una junta de vecinos. Es padrísimo cuando las vimos como, pues sí, vecinos de cierta colonia se organizan de una forma como muy chida, muy horizontal, y realmente como hacen que las cosas sucedan. Uh-huh. ¿Qué otra colonia te viene a la mente que ha hecho como por sí misma algo que quedó súper bueno? Ay, qué difícil. Bueno, un ejemplo padre es como todo lo que ha pasado con el presupuesto participativo en San Pedro. Uh-huh. Ha habido varios vecinos que han hecho los proyectos para mejorar cruces o para ampliar banquetas, para mejorar parques y así. Y justo esos proyectos a veces se hacen de la mano con algunos baches de arquitectura, algunos colectivos o lo que sea, pero son justo con esta visión de una mejor ciudad. Entonces quiere decir que hay personas que aunque no estén participando directamente en los colectivos o no se dediquen al tema de la movilidad, pues están conscientes de que es necesario realizar acciones. Entonces, también, por ejemplo, del barrio de la Independencia y demás, aunque ahí no hay ciclovías ni hay banquetas súper anchas ni nada, hay una movilidad muy peatonal y muy ciclista que han ido documentando poco a poco en su página de Facebook, justo con ese tema de que ellos no necesitan una semana de la movilidad o no necesitan colectivos de movilidad ni nada, porque ahí siempre se han movido sin coche. Entonces es también toda esta parte que no estamos viendo de que la mayoría de las personas no se mueven en coche. Entonces, ¿por qué la mayoría de la infraestructura es para el coche, ¿no? Pues ya es como otra visión, otra contraparte, otra realidad también, que sucede en otros barrios populares, en las periferias y demás, pero pues que justo no es tan visible, ¿no? Esta ideal hipster de ir en tu bici con tu canasta con flores, así, tu baguette y la madre. Sí. Entonces, como que es la realidad de la mayoría de los ciclistas en la ciudad. Sí, pero considerando esto y pensando como hacia adelante, ¿en qué está involucrada Ana y en qué la vamos a estar viendo en el futuro? ¿Qué proyecto estás gestionando ahorita que nos puedas compartir? Pues ahorita, como estoy en Guadalajara, como que 2019 fue un año de soltar proyectos y soltar cosas para concentrarme acá en el estudio, ¿no? Estoy estudiando urbanismo y mi tesis es de vivienda y movilidad, justo con el tema de desarrollo orientado al transporte de estas torres nuevas que son de 20, 30 pisos, que aparecen de la nada, que nos hacen perder la Madrería La Victoria, por ejemplo, con la justificación de que como están cerca del metro, pues es para empezar a densificar los polígonos alrededor del transporte público y demás. Pero esas torres tienen al menos un cajón exclusivo por cada unidad habitacional. Y cada unidad habitacional cuesta al menos 2 millones de pesos. Entonces, ¿para quién se hizo esa legislación, no? Porque en el reglamento aparece una página que habla de desarrollo orientado al transporte, que no habla de transporte, sino de liberar densidades y alturas, de liberar coeficientes de área verde, que no especifica dónde se van a reponer las áreas verdes que se perdieron, que no habla de cómo se van a tratar las banquetas, que no habla de cuál va a ser su aportación al espacio público, ¿no? Entonces, como estoy haciendo todo ese cuestionamiento en mi tesis, y pues la idea es que para cuando la termine,
pueda proponer un modelo de vivienda asequible que esté justo cerca de las estaciones de metro, las estaciones de ecovía, que no sea como este blanqueamiento de puro Airbnb, ¿no? Como especulación inmobiliaria, porque yo creo, el censo se tuvo que interrumpir lamentablemente, pero cuando se termine, seguramente estos polígonos van a tener muy pocas personas viviendo ahí, porque justo se compran nada más como a manera de inversión o algo así. Entonces, no están creando comunidad porque justo el corte del edificio no da como para que tú puedas convivir con la banqueta, no están haciendo ninguna aportación para el espacio público a pesar de toda la ganancia que se está teniendo para quienes desarrollan esos edificios, ni tampoco se está promoviendo el transporte sustentable, la movilidad sustentable, porque las personas que van a vivir ahí no se van a bajar del coche y se van a mover en metro. Entonces, eso es como lo que sigue, como ya superar el tema de las banquetas, pasarnos al tema urbano, gran escala y demás. Sí, y también aquí en Guadalajara estamos haciendo un proyecto de medición de emisiones contaminantes en las estaciones de transporte masivo del estado, pero eso es como un proyecto súper corto que igual me va a servir como para ver cómo se hace como esta interacción con la comunidad y la movilidad aquí en Guadalajara, ¿no? Como ver cómo ha cambiado. Sí, claro, lo que me viene a la mente cuando me compartías todo esto era lo que mencionas de la, según tengo entendido tú, corrígeme si estoy mal, del asunto de la escala urbana, ¿no? Como de muchos edificios que están como haciéndose mucho más grandes, como rompiendo todo la coherencia de cierta manera que se trata de tener en determinado espacio para que, como dice ella, como estos espacios públicos, la gente pueda hasta disfrutar de la naturaleza, ¿no? O sea, Monterrey a mí me encanta la parte de las montañas, ¿no? Como la ciudad de las montañas, de lo que platicábamos en el episodio pasado con Toño Montaño. Y desafortunadamente te encuentras con edificios que sobrepasan todo esto y que de repente ya no es tan fácil como accesar estás rompiendo como toda esta parte como natural de la región, de la ciudad y el área metropolitana por beneficiar, como es tú, a ciertos estándares o ciertos como grupos muy selectos de la población y que al final como no contribuye a la cohesión social y desarticula como lo que sucede alrededor. Entonces está súper padre lo que estás trabajando y qué padre que podamos tener más gente y que ojalá pues podamos ser mucho más conscientes como del tema. Yo creo que me quedé con la tarea de leer el reglamento, me dejaste mucho que hacer. Igual a mí me gusta mucho caminar y disfruto bastante. Y trato de hacerlo generalmente cuando si hago hasta 20, 30 minutos caminando, me la aviento, ¿no? Bici porque no tengo, pero me voy a comprar una hora también con la aplicación que tuvimos ahí. Ve a Tigre Bici, ahí está cerquita. Bueno, ya está. Siguiendo el asunto de pensar al futuro, cuéntanos, ¿qué invento o qué máquina o qué cosa te imaginas o te gustaría más bien ver en el futuro, ¿no? O sea, quizá relacionado con ese tema de la movilidad y cómo mejorar la ciudad. ¿Qué te gustaría que sucediera de aquí al 2050, si quieres? Ay, qué difícil pregunta. Puede ser lo que quieras, puede ser algo fantasioso o lo que sea. Pues yo a veces he pensado que, sobre todo porque yo siempre viví como bien lejos de la escuela. Cuando estaba en la prepa, estudiaba en la prepa de Garza-La-Güera y vivía a 5 cuadras de Juárez, Nuevo León. Entonces eran así como recorridos súper largos y siempre pensé, ya que se inventa el teletransportador, ya podría vivir donde yo quisiera y estudiar donde yo quisiera sin tardarme tanto tiempo. Sí, fíjate que yo creo que hay que buscar a la gente que nos ayude a hacer eso, porque llevamos varias personas que decimos que la teletransportación va a cambiar todo. Entonces, si la vez pasada nos echamos el gol con Elon Musk, si el compadre ya está instalándole chips en el cerebro de las personas, pues ya va tarde para poder hacer este rollo. Sí, pero bueno, eso ya lo pensaba en la prepa. Ahora sí. Ahora que tengo ya mis 31 primaveras cumplidas, me he dado cuenta que justo a veces depender tanto de la tecnología nos ha llevado a que ahora tengamos todos estos problemas por depender tanto del coche, ¿no? Sí. Entonces, más bien es como simplificar, o sea, igual en la evolución ya habíamos llegado al punto más alto cuando se inventaron las bicicletas, es como
seguir desarrollando el tema ciclista para llegar a los trayectos medianos, por así decirlo. Y en mi ideal en Monterrey, en 2050, no vamos a tener Monterrey 6, que es como robarnos agua de San Luis Potosí, de Veracruz. La ciudad no va a seguir expandiéndose, vamos a poder densificar el centro a una escala moderada, 4, máximo 6 pisos. Las personas van a poder caminar la mayoría de los trayectos, vamos a poder andar en bici, ya no va a ser inseguro para las mujeres andar de noche, las niñas y los niños van a poder jugar en la calle y demás. Entonces, para 2050 yo voy a tener 61 años. Entonces, yo a mis 61 años voy a estar, pues, más o menos buena salud, regular salud, porque no planeo tener hijos, mi cuerpo no se va a acabar tan pronto, pero para cuando sea viejita voy a poder llegar caminando a cualquier lugar, porque Monterrey va a ser accesible, vamos a poder cruzar las calles con calma y demás. Entonces, pues esperemos que eso suceda. Sí. Porque y esa si no, no va a tener de otra. Sí. Sí, a lo mejor te quedas ahí en Guadalajara, no sé, tomándote vino. No sé. Qué padre, Ana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la sesión de hoy, en el episodio de hoy. Estuvo súper padre la plática, aprendí muchísimo. Ojalá que la gente que nos escuche también puedan pues, empezar a hacer esta transición, si no son 100% de andar caminando o en la bici, pues empezar como a probar, ¿no? De cierta manera, sí. o como dices tú, ser un poco como también más consciente de lo que realmente tenemos, ¿no? Para poder como generar este espacio mucho más amigable y mucho más respetuoso para todas las personas que pues cohabitan en el espacio público, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ana. Si queremos saber de lo que estás haciendo, ¿dónde te podemos buscar? ¿Dónde te seguimos? Bueno, en Twitter soy _Ana Magdalena y en Instagram soy Ana Paz, todo pegado. Okay. Y pues ya, ahí me pueden seguir ahí con mis fotos chidas de ciudad. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden suscribirse y seguirnos también en Spotify. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias y bye bye. Finalizamos una transmisión más de El Show Singular. Hasta el próximo reencuentro.